es la segunda clase que tenemos de la clase de Doctrina de las Escrituras y estamos hablando sobre la autoridad de las Escrituras. Vamos a estar respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es mi deber sujetar mi vida a la palabra de Dios? ¿Y qué representaría el menospreciar y no obedecer a la palabra de Dios? La premisa del seminario es que ustedes no solo tengan convicciones escriturales, sino que también entiendan las implicaciones que hay de esas convicciones. Convicciones más implicaciones, o sea, qué tan lejos llega lo que tú crees. Y miren lo lejos que llega la autoridad de las escrituras en un creyente. Cuando un creyente tiene claro que la Biblia es autoritativa para su vida, uno, ve la necesidad de ir a las escrituras. Dos, entenderá la perfección de las escrituras. Y entre otras cosas, también tendrá temor de Dios para no manipular las escrituras. Y esto es importantísimo que lo tengamos hoy claro, porque una de las consecuencias de no tener clara la autoridad de las escrituras sobre nuestra vida es la informalidad al acercarnos a la palabra de Dios. Y pues como lo veíamos la semana pasada, el creer que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Hoy vamos a continuar por ese camino, pero también vamos a continuar demostrando por qué la Biblia es la palabra de Dios según lo que la misma escritura dice de ella misma. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Entonces vamos a continuar con la explicación de esta definición, retomando desde la clase anterior. Entonces, me llamaría la atención partir de aquellas personas que desvirtúan las escrituras desde el mismo punto de que no creen en Dios. Pero también hay otro grupo de personas que, aunque creen en Dios, dudan de las escrituras porque fueron escritas por hombres. Pero va a haber un tercer grupo más, las personas que creen en Dios y no dudan de las escrituras. Miren, tres grupos. Bueno, me gustaría comenzar hoy, introduciendo el tema del día de hoy, con algo que dice Albert Einstein. Él dice, el azar no existe, Dios no juega a los dados. Hablando de la soberanía de Dios, un hombre de ciencia como lo fue Albert Einstein. Algunos ignorantes dicen que Albert Einstein no creía en Dios, pero con declaraciones como estas uno se da cuenta que él tenía una idea clara acerca de Dios. Pero me llama la atención lo que le responde Woody Allen, un director neoyorquino de cine. Él dice que me gusta a propósito mucho el cine de él, pero no estoy de acuerdo para nada en su filosofía de vida. Él como respondiéndole a Albert Einstein en otra época, obviamente, él dice, no, Dios no juega a los dados con el universo, Él juega a las escondidas. Y es como tratando de decir que Dios se quiere hacer el difícil a la hora de que el mundo lo entienda, lo vea, o a la hora de él comunicarse con el mundo, él se la pone re difícil y de para arriba a los hombres. Bueno, eso es completamente falso. Dios ha querido revelarse al hombre desde siempre. Lo que pasa es que pues ya les expliqué lo que sucedió con el pecado, con la caída del hombre y cómo se distorsionó su capacidad de percibir a Dios. Pero a pesar de ese incidente y del pecado, como se los expliqué la semana pasada, el Señor ha decidido hablarle al hombre. Y esto es tan interesante, mis hermanos, que se ve tan notoria la intención de hacerlo, que se ve reflejada en estos aspectos. Primero, Él habló al hombre de manera especial, pero a la vez de manera entendible. Él se quiso dar a conocer. Segundo, tuvo el sumo cuidado de que su palabra fuera dicha fielmente. Es decir, hay una seguridad de que las personas que recibieron su palabra la escribieron tan claramente como la recibieron. Tercero, fue revelado su mensaje de manera progresiva. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios no le entregó un libro completo a solo un hombre. Hubo un número de personas a las cuales por revelación divina el Señor en su inspiración les habló y tenemos el texto escrito, pero fue algo progresivo. Ahora, ¿cuándo llegó a su cúspide esa revelación progresiva? En los postreros tiempos se reveló de manera completa. ¿Y cuáles son los postreros tiempos?
Según las Escrituras se le llama a los postreros tiempos al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Verbo se hace carne. Ese es el inicio de los postreros tiempos. Lo que pasa es que al día de hoy estamos en lo postrero de los postreros tiempos. El término postrero significa final. Entonces, el Señor Jesús vino y anunció los tiempos finales con su venida. Pero al día de hoy ya estamos en el final de los finales tiempos. Y finalmente, y dejó establecida la forma en que fuese entendida correctamente. Esto es maravilloso. Dios habló al hombre de manera especial, pero de manera entendible. Tuvo su cuidado de su palabra para que fuese dicha fielmente, escrita fielmente. Eso se le conoce como la preservación de las Escrituras. Fue revelado su mensaje de manera progresiva y en los posteriores tiempos se reveló de manera completa en la persona del Señor Jesucristo. Y también dejó establecida la forma en que fuese entendida. Y esto es interesantísimo, mis hermanos. La semana pasada veíamos tres palabras y las definíamos. Esto es a manera de recordatorio. Iluminación, inspiración y revelación. En el orden que se presenta, estos términos son importantes. Inspiración es el cómo, el método que Dios usó para revelar su mensaje. Sale de la boca de Dios y los autores bíblicos la escuchan. O sea que la palabra nace de Dios. Y como se los decía la semana pasada, la palabra es una extensión misma de Dios. Segundo, revelación. Es el mensaje oculto de Dios que fue dado al hombre para revelárselo a todas las generaciones. Entonces, eso que nace de Dios, su palabra, el cómo, el método que Dios usó para revelar su mensaje, es el mensaje oculto de Dios que fue dado a los autores bíblicos por revelación. Ese es el filtro. Nace de Dios la palabra y hay un filtro que son los autores bíblicos. Y finalmente tenemos la iluminación. Podemos hablar el cuándo. ¿Cómo llega a nosotros? Nace de Dios, pasa un filtro que son los autores bíblicos y llega a nosotros el cuándo. ¿Y cuándo sucede la iluminación? Cuando el creyente nominal interpreta correctamente la palabra de Dios por la intervención del Espíritu Santo. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Entonces tenemos la inspiración, tenemos la revelación, tenemos la iluminación. Y si quieren tener los textos en griego y todo eso, ahí los pueden leer, se los puse en la presentación para que tuviesen la oportunidad. Pero a mí hoy me importa mucho esto, y es que hay un puente entre esa inspiración divina, esa palabra de Dios revelada a los autores bíblicos, y el trabajo de nosotros interpretar correctamente la escritura y ser iluminados nosotros por ellos. Una parte para la iluminación importantísima es el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a poder interpretar correctamente las Escrituras. Pero escúchenme bien, también hay una parte de responsabilidad del hombre. Y es que el hombre debe esforzarse por tener una buena hermenéutica y una buena exégesis de los pasajes para tener una buena teología. Vuelvo y repito, para poder entender correctamente la revelación escrita, el Señor va a iluminar a los creyentes. Ahora, Dios ilumina a los creyentes a través del Espíritu Santo que los guía a interpretar correctamente la Escritura. Y por esa razón es importantísimo hacer énfasis en esto, la interpretación correcta de las Escrituras. Porque una interpretación correcta de las Escrituras te va a dar a ti una buena teología. La mala teología emerge de las personas que tienen una idea independiente de Dios fuera de las Escrituras, pero también de las personas que interpretando mal las Escrituras, interpretan mal a Dios. Una mala interpretación de la Biblia te dará una práctica incorrecta de la Biblia y te llevará a amar características incorrectas que no aparecen de Dios en la Biblia. Entonces, por esa razón quiero meditar hoy en estos términos. Términos como la exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es una preposición que significa fuera. Y heizeta es el verbo de conducir o de llevar. Entonces, en el griego, eiseheitai significa conducir fuera, sacar, llevar hacia afuera. Entonces, ¿qué significa exégesis realmente? Es la ciencia o el procedimiento
que tiende a conducir fuera o a sacar fuera del texto su sentido correcto. Es decir, cuando nosotros estudiamos un texto escrito, nosotros debemos sacar la información del texto. El mismo texto nos indica qué significa. Una práctica completamente incorrecta que al día de hoy se ha vuelto muy famosa al interior de la iglesia no es la exégesis, que la gente sea juiciosa y saque del texto su interpretación, sino la eisegesis. La eisegesis ya no es el esfuerzo del estudiante de la Biblia de sacar del texto su significado, sino que el que estudia la Biblia viene predispuesto y quiere meterle al texto un significado. Eso significa eisegesis. Y muchas personas practican lamentablemente la segunda y no la primera. El creyente, asistido por el Espíritu Santo, debe sacar del texto bíblico la información para interpretarlo correctamente. Ahora alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo saco esa interpretación correcta del texto? Bueno, viene otro término interesante que es la hermenéutica. Y la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y procedimientos básicos para interpretar fiel y exactamente la palabra de Dios. El libro que ustedes tienen de John MacArthur les va a dar muchos consejos hermenéuticos. Entonces podemos decir que la exégesis es la práctica de la buena interpretación y la hermenéutica es la serie de herramientas, de principios y de procedimientos que te llevan a tener a ti una sana interpretación. La hermenéutica son las reglas interpretativas. La exégesis es la aplicación de esas reglas. Pero me llama la atención esto. Es interesante. Alguien dirá, ¿qué palabras tan complejas? Bueno, nosotros debemos esforzarnos por entender correctamente las escrituras, porque si para nosotros son autoritativas, no lo tenemos que tomar en serio. No podemos ser tan informales en decir, es que a mí me parece que la Biblia dice. ¿Quién dijo que Dios nos llamó a decir lo que a mí me parece? No tiene que decir es lo que la Biblia dijo, lo que el Señor quiso decir cuando permitió que el autor bíblico escribiera por revelación inspirada ese texto. Eso es lo importante. Miren, importancia como esta la saben las personas cuando estudian español o inglés o estudian su lengua materna. ¿Qué es lo que tanto dolores de cabeza tiene actualmente el IFEX con los bachilleres actuales? Que tienen una pésima interpretación de los textos, tienen una pésima comprensión de lectura, tienen una pésima redacción, no saben escribir textos. Y esto va unido, lo uno a lo otro va entrelazado, es muy familiar. Entonces, si es tan importante para una persona que entra en la universidad, los dolores de cabeza de los maestros en la universidad es que muchos estudiantes del bachillerato llegan y tienen una pésima comprensión de lectura y los van a poner a estudiar un poco de libros así de gruesos, tienen que volverles a enseñar a leer. Una cosa increíble. Ahora, si esto pasa en las profesiones de la universidad, ¿cuánto más es importante a la hora de leer las escrituras? Pero es que hay tanta, no sé cómo llamar a eso, misticismo a la hora de leer la Biblia, que la gente ignora hasta los signos de puntuación, ignora la comprensión de lectura y piensan que con solo leer un pasaje fuera de su contexto, ya el Señor les está revelando lo que quiere decir. Hombre, terrible. Hasta los griegos en su mitología conocían lo que significaba la importancia de transmitir un texto fiel al original. La mitología griega habla de un dios llamado Hermes. Y Hermes es el que le da el nombre a la hermenéutica. ¿Quién fue Hermes? Ahora, esto hace parte de la mitología, esto no existió, esto nació en la mente de los griegos. Pero vale la pena hablar de esto un poco por el nombre hermenéutica. Hermes fue el hijo de Zeus y de Maya, una de las 7 hijas de Atlas, según la mitología griega. Y Hermes era el dios que tenía este atributo, el mensajero que traía el mensaje fiel de los dioses a los hombres. Se le conoce como el dios de la elocuencia.
Y su máximo poder era precisamente ese, traer de manera fiel el mensaje de los dioses a los hombres. Entonces imagínense esto, mis hermanos, hasta la mitología griega piensa que es importante porque nosotros perderlo de vista. Esto era manera de resumen de lo que habíamos visto la semana pasada y enriqueciendo un poco más el tema. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en esta primera parte de la autoridad de las escrituras? Que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. Y nosotros nos dimos cuenta que el patrón de atribuir las palabras de las escrituras del Antiguo Testamento dichas por los profetas, decir que eran palabra de Dios es notorio. Ahí fue donde hablábamos de que inspirado significa exhalado, que sale de la boca de Dios, y por eso el profeta podía decir, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero ¿qué vemos en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo? También habíamos visto algo de este tema. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 16, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí vimos el término escritura, en griego grafé, donde se usa en el Nuevo Testamento, y en todas las oportunidades donde en el Nuevo Testamento se usa la palabra grafé, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y cuando habla este pasaje de segunda de Timoteo, el término inspirado, habla de teunestos, que fue lo que explicábamos cuando explicábamos estas tres palabras de inspiración, revelación e iluminación. Significa exhalado por Dios, que es la metáfora de que el Señor pronunció las palabras y las pudieron escuchar los autores bíblicos. Bueno, pero es importantísimo entonces tener en cuenta que la fuente suprema de toda la profecía de los profetas del Antiguo Testamento no fue traída por la decisión de un hombre, sino que fue la obra del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor había hablado, inspiración, y el autor bíblico había escuchado, y sin dejar de ser él, sin ser un ente, ni un títere, ni un autómata, sino siendo él, con su personalidad, sazonó ese mensaje sin pervertirlo, sino expresando precisamente lo que Dios quería decir, pero con su personalidad. Y quedó plasmado. Cuando queda plasmado es cuando se le revela a los hombres la voluntad de Dios. Y cuando un creyente nominal lee ese texto e iluminado por el Espíritu Santo, pero siendo responsable, le da una correcta interpretación a la Escritura. Ese es el proceso maravilloso y por eso hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos. Entonces podemos hablar de que el Nuevo Testamento en muchas partes habla de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Por ejemplo, miren lo que dice Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. La Biblia está dejando claro en el Nuevo Testamento que Dios habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y Hebreos 1, el verso 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nos está hablando el Nuevo Testamento de manera maravillosa en lo que insistimos la semana pasada, lo que insistimos la clase pasada, que Dios había llamado a hombres que hablaran en su nombre y estos fueron los profetas. Y todo lo que ellos hablaron quedaron consignado en las Escrituras, conocidas hasta ese momento como el Antiguo Testamento. Por eso éramos categóricos en decir que cada vez que Dios habló para revelarle algo al hombre a través de los profetas, quedó escrito en la palabra. Entonces podemos decir que el patrón de atribuir a Dios la palabra de las Escrituras del Antiguo Testamento dichas por los profetas es notorio. Lucas y Hebreos son solo algunos textos de muchos que en el Nuevo Testamento. Así que el término escritura hace referencia a todo el Antiguo Testamento
y se identifica que viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, entonces nos impone creerlo. Nos impone. Yo sé que esa palabra a muchos no les gusta, pues que eso es lo que significa la autoridad de las Escrituras. Que la Biblia sea autoritativa al creyente significa que sí o sí la debemos obedecer. Primero que todo, creemos que vienen de parte de Dios, pero el hecho de que vengan de parte de Dios significa que es la voz de Dios. Y desobedecer la voz de Dios es desobedecer al mismo Dios. Entonces eso nos impone el creerlo. Por eso es tan importante, por eso es tan categórico que nuestra fe sea enmarcada por lo que dice las Escrituras, no por lo que creemos nosotros fuera de ellas. Ahora es interesante, el mismo Señor en algún momento tiene que llamarle la atención a sus discípulos por no obedecer las Escrituras y no creerlas, por ser incrédulos. Eso lo vemos en Lucas 24, en los discípulos camino a Maús, lo voy a explicar al final de la clase. Entonces, si Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice que la Escritura es inspirada por Dios, pero hemos dejado claro que cuando se habla de que la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo solo a los escritos del Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos que hacer una exégesis, ya saben ustedes lo que significa exégesis, tenemos que hacer una exégesis correcta del pasaje. No podemos decir que 2 Corintios 3:16, cuando fue escrita por Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo está queriendo decir que el Nuevo Testamento también es inspirado. No, eso no es lo que está tratando de decir en ese pasaje en particular. Entonces, si no quiere decir, en ese pasaje en particular, se está refiriendo solo al Antiguo Testamento, y en textos como Lucas y en textos como Hebreos se está refiriendo a lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se puede entonces aplicar este versículo a los escritos del Nuevo Testamento? Porque sí, es verdad, el Nuevo Testamento también fue inspirado por Dios y fue entregado a los apóstoles por revelación. Pero ¿cómo hacemos para poder demostrar con la Biblia que ese término escritura, hasta este momento exclusivo del Antiguo Testamento, también aplica al Nuevo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el término escritura es usado por los escritores del Nuevo Testamento solo para hacer referencia a los escritos del Antiguo Testamento como palabras que provenían de Dios o inspiradas por Dios. Escúchenme bien esto, 51 veces. 51 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra grafé en griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Grafé, escrita en el Nuevo Testamento 51 veces. Y todas se refieren solo al Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Pero existen dos oportunidades que también la misma palabra grafé, que significa inspirado por Dios, escritura de parte de Dios, para atribuírselas al Nuevo Testamento. Y estos dos textos son los que nos permiten poder declarar que el Nuevo Testamento también fue inspirado por Dios. Y miren eso tan interesante. El Nuevo Testamento como escritura. Segunda de Pedro es una de esas citas. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, dice, eso lo está diciendo el apóstol Pedro, refiriéndose al apóstol Pablo. Y miren la humildad con la que habla el apóstol Pedro. Y miren la sujeción en amor que había entre los mismos apóstoles. Porque mientras el apóstol Pedro fue llamado a predicarle a los judíos, el apóstol Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles. Eso es maravilloso, miren. Lo está diciendo el apóstol Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es importantísimo. Aquí el apóstol Pedro, perdón, está haciendo una denuncia. Está hablando de que, aunque el apóstol Pablo, en su maravillosa inspiración, y el Señor le reveló tantos secretos de parte de él, y enseñó tanto a la iglesia, el apóstol Pablo escribió 13 o 15 de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, algo increíble, maravillosa, fue de verdad
maravillosa la revelación que recibe el apóstol Pablo de nuestro Señor y que edifica hasta el día de hoy a la iglesia iluminándole las verdades de la Escritura. El apóstol Pedro no es ajeno a esta realidad. Y el apóstol Pedro habla de eso, de que el Señor le ha dado al amado hermano Pablo sabiduría para escribirle a la iglesia y edificarla. Pero entre las cosas que ha escrito el apóstol Pablo, hay algunas que no son tan fáciles de entender como otras. Y por ese grado de dificultad, los inconstantes y los indoctos, cuando habla de inconstantes, hablan de los que no son consagrados. Y los indoctos se refiere a los que no son juiciosos estudiando. Una persona docta es una persona que conoce de lo que habla. Una persona indocta es una persona que no tiene ni idea de lo que habla. Entonces, ¿quiénes son los que tuercen las enseñanzas del apóstol Pablo? Los que no son constantes en la fe y los que son indoctos, es decir, los que no toman en serio el estudio de las escrituras. Y dice que tuercen lo que dice el apóstol Pablo como el resto de la escritura. O sea que implícitamente están diciendo que lo que hablaba el apóstol Pablo era ¿qué? Era escritura. Y cuando dice el término, como las otras escrituras, usa el término grafe. Escrituras inspiradas por Dios, que vienen por Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando los inconstantes y los indoctos tuercen las enseñanzas apostólicas? Pues traen perdición al pueblo para su propia perdición. Ahora alguien podría decir, bueno, pero es que lo dice implícitamente. Bueno, tenemos otro pasaje del Nuevo Testamento donde se usa el término, pero se usa esta vez, escúchenme bien, de manera explícita. Ya no es implícita como este anterior, sino explícita. Y el texto es Primera de Timoteo 5:18. Dice el apóstol Pablo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Por qué decimos que la palabra grafé, escritura, inspirada por Dios, se le está atribuyendo a textos del Nuevo Testamento? Cuando están citando esa de Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, si el apóstol Pablo lo único que hubiese hecho es citar Deuteronomio 25:4 en Primera de Timoteo 5:18, listo, no podríamos usar esto como un argumento para elevar el Nuevo Testamento al mismo nivel del Antiguo. Pero es que resulta que el apóstol Pablo no está diciendo solamente, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, sino que dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Buscamos en todo el Antiguo Testamento y en ninguna parte dice, digno es el obrero de su salario. Lo dice es Lucas en el capítulo 10, en el verso 7, citando las palabras del Señor Jesucristo. Digno es el obrero de su salario. Los dos pasajes indican que eran conscientes los apóstoles que se estaban haciendo adiciones a lo que estaba ya escrito como escritura, como palabra de Dios. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Al día de hoy los judíos solo creen en el Antiguo Testamento. Al día de hoy los judíos no creen que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Ellos siguen esperando al Mesías y como todo el Nuevo Testamento habla es de Jesús como el Cristo. Jesús como el Cristo. Nosotros estamos acostumbrados a que estos dos nombres sean intercambiables o hasta se unan en una palabra Jesucristo, pero eso para los judíos ortodoxos que no creen que el Mesías ha venido, eso es una herejía, es una blasfemia. De hecho, por eso crucificaron a Jesús en la cruz, porque lo tienen como blasfemo, como hereje. Entonces ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pero entonces esto es importantísimo porque muchos judíos se convirtieron en el tiempo en que los apóstoles y Pablo predicaron. Y ellos sí aceptaron dentro del canon al Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y las evidencias son estas. Los mismos apóstoles eran conscientes de que en ese momento Dios estaba haciendo adiciones a lo que ya había hablado. ¿Por qué razón? Porque la revelación de Dios fue una revelación progresiva que llegó a su cúspide con los apóstoles. Por eso estamos hablando de que el canon al día de hoy está cerrado. Miren, en dos momentos el Señor habla de no quitar o poner a la palabra de Dios. En la primera oportunidad, Deuteronomio, cuando
Moisés está a punto de morir. Moisés dice, no le añaden ni le quiten. Pero inmediatamente Dios llama a Josué y empieza a hablarle a Josué. Y a través de lo que le habla a Josué, queda escrito en el libro de Josué, que lo escribió Josué. Eso es interesante. Ahora el Señor empieza a hablar, pero un momento donde el Señor cesó de hablar, los 400 años de silencio. Y luego Él vuelve y habla a partir de que viene el Señor Jesús en carne y vive como un ser humano, el verbo se hace carne y vuelve a hablar. Y termina de hablar cuando el apóstol Juan, que es el último de los apóstoles en morir, que tuvo más longevidad, que vivió más tiempo, que de hecho intentaban matar, algunos dicen, y que no moría, y que la única manera de quitárselo encima del Imperio Romano fue mandarlo a una isla cárcel, una isla prisión llamada Patmos. Y allí, en el ocaso de su vida, cuando piensan que ese viejito no le puede hacer más daño a nadie, diciendo que el Señor le habla, allá en Patmos Dios le da la revelación del Apocalipsis. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Diciendo que si hay alguien que le quite algo a esta palabra, será quitado del libro de la vida. Y si alguien le añade, serán añadidas todas las plagas que ha dicho ese libro. ¿Cuál libro? Apocalipsis. Esto es interesantísimo, porque nuevamente el Señor dice que se cerró el canon. Esta vez sí, para siempre. Por eso nosotros hacíamos énfasis la clase pasada de que cuando el Señor habló proféticamente, todo lo que habló quedó escrito en la palabra. Y por eso al día de hoy no creemos en los profetas que por ahí andan disque hablando y diciendo cosas que nada que ver con la escritura, muchas cosas que a veces contradicen la escritura y que nunca han quedado consignadas en la escritura. Cuando el Señor se reveló de esa manera fue para que las palabras de Él quedaran escritas. Entonces esto es muy interesante, mis hermanos, lo que estamos diciendo el día de hoy. Entonces, ya teniendo la claridad de que el Antiguo y el Nuevo Testamento están al mismo nivel y ambos son inspirados por Dios y fue Dios hablándole, y que el mismo proceso que tuvo con Moisés y los profetas lo tuvo con los apóstoles, podemos continuar con la clase del día de hoy diciendo, nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia que son palabras de Dios al leer la Biblia. La convicción de que la Biblia es la palabra de Dios nace solamente cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón en las palabras de la Biblia y mediante esas palabras. Mis hermanos, miren, ¿quieren ver a una persona escéptica con que la Biblia es la palabra de Dios? Pues esas personas escépticas son las que nunca han tenido relación con la palabra de Dios. Nunca han tenido relación con la palabra de Dios. ¿Quieren ver personas que creen con todo su corazón que la Biblia es la palabra de Dios? Personas que se han metido a estudiarla, que se la han tomado en serio, que es tan claro para ellos la autoridad de las escrituras, que no la cuestionan. Yo le digo a todos los estudiantes que todo libro cristiano uno lo debe leer de manera crítica, porque aún en los libros cristianos, algún autor cristiano se puede pifiar con algo que dice. Algunos han tenido que hacer, y hablo de autores cristianos bíblicos y reformados, o sea, personas reortodoxas en su doctrina, les ha tocado a veces hacer una reedición de libros que lanzaron haciendo ciertas correcciones de cosas que en ese momento no tenían luz y que luego entendieron mejor y que tuvieron que corregir. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes, cuando leamos libros cristianos, seamos críticos, comparando siempre esos libros con la escritura. Pero el único libro que uno lee sin una posición crítica, ¿saben cuál es? Es la escritura, es la Biblia. La Biblia es el único libro que nosotros no lo leemos de manera crítica, sino nosotros lo leemos de manera autoritativa. Sí o sí, lo que dice la Biblia es para nosotros autoritativo. ¿Quieren ver gente escéptica con las escrituras? Los que nunca se han tomado el tiempo de leerla, que de hecho la menosprecian desde antes de conocerla. Y por esa razón podemos decir que en muchos la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios nace solamente cuando el Espíritu Santo habla al corazón del lector cuando lee la Biblia. Esto es maravilloso. Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros nos viene la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios por encima de toda esta explicación que yo les he dado la semana pasada y hoy, por encima de toda esta explicación que es válida, que es importante, que es valedera,
que ustedes sepan el porqué de las cosas. Pero por encima de todo esto, la convicción de que tú tengas de que la Biblia es la palabra de Dios solo puede venir del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, eso no quiere decir que la oveja tiene la capacidad innata de oír la voz de su pastor, no. De hecho, la capacidad de oír la voz del pastor, el pastor se la da a la oveja. Y cuando hablo del pastor, me refiero al pastor del Salmo 23, ¿no? Me refiero a Dios como nuestro pastor. Dios es el que le da la capacidad a la oveja de oír las palabras de su pastor y de corroborar que son palabra de Dios. De hecho, lo que evidencia que una oveja es que escucha correctamente la palabra de Dios. Palabras más, palabras menos, todos los que caen en manos de herejías y toda su vida, perpetuamente en su vida, perseveran en esa mala doctrina, sencillamente demuestran que no son ovejas de Dios. Porque una oveja de Dios puede que por un tiempo sea engañada, pero el Señor, por ser su buen pastor, lo conducirá a la verdad y a interpretar correctamente las escrituras, porque esa capacidad no es una capacidad innata del hombre. Acuérdense que el hombre cayó y distorsionó su manera de percibir a Dios, sino que aún esa capacidad de comprender la Biblia correctamente solo se la da Dios a aquellos que nacen de nuevo y por operación del Espíritu Santo interpretan correctamente la escritura. Pero tienen que meterse con la escritura, tienen que leerla, tienen que tomárselo en serio y leerla. Una cosa entonces es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Y otra es convencerse de que esas afirmaciones son verdad, mis hermanos. Y nos da la seguridad interior de que son la palabra de Dios. Separadamente de la obra del Espíritu Santo, una persona ni recibirá aceptación de la verdad de las palabras de la Escritura como palabras de Dios. Solamente en quienes está obrando el Espíritu Santo reconocerán que lo que están leyendo en las Escrituras es palabra de Dios. Esa convicción de que la Biblia es palabra de Dios no viene aparte de la palabra misma y del estudio de ella, pero tampoco de la intervención del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando yo tengo la convicción de la autoridad de las Escrituras, yo no adiciono nada a la Biblia. Y esto es interesante. No es como si el Espíritu Santo un día susurrara en nuestros oídos, ves, esa Biblia que está allá es la palabra de Dios. Así no actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te habla así de manera mística, tú en tu cuarto, nunca lees la Biblia, eres de esas familias que tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 eternamente y para siempre. Y lo interesante del asunto es que aunque no la lees, tú sientes que la Biblia está operando en tu vida. No, así no opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te dice, mira, esa Biblia que está allá es la palabra de Dios y nunca la has leído. No, el Espíritu Santo te da testimonio de que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios porque tú la lees, porque tienes contacto con ella, porque te la tomas en serio. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Permítame un momentico porque quiero ver cómo está la conexión. Listo. Otra evidencia es útil, pero no definitiva, al convencer a las personas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y se las voy a mencionar a manera de información general, pero no porque sea, mejor dicho, lo más importante. Lo más importante es lo que les acabo de mencionar. Es el Espíritu Santo dándole testimonio a tu espíritu de que la Biblia es la palabra de Dios, pero solo si te metes con la palabra, si la estudias, si eres responsable al hacerlo. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, esas evidencias son las siguientes. La Biblia es históricamente acertada. Vamos a darnos cuenta que la Biblia internamente es congruente. También las profecías cumplidas cientos de años después, miren, Isaías 53 habla del siervo sufriente, escrita de 500 a 700 años antes de que Cristo muriera en la cruz. Y su cumplimiento es exacto, mis hermanos. También la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia. Ha cambiado la vida de millones de personas. Incluso se afirma cientos de veces
que es la palabra de Dios, uno de los libros más vendidos. Creo que es el primer libro más vendido de todas las épocas. Pero a pesar de todo esto que les acabo de mencionar, nuestra plena persuasión y seguridad llegan de la obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra, de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo dice la Confesión de Fe de Westminster, importantísimo. También podemos ver, en cuarto punto, que las palabras de la Biblia son testimonio de sí mismas. Eso se llama que la palabra de Dios es autotestiguadora. Ellas dan testimonio de sí mismas. No se puede probar que son palabra de Dios apelando a una autoridad superior. Ahora, si un ateo me escucha decir esto, va a ser el quinto punto, la objeción. ¿Y cuál es la objeción? La objeción de que esto es un argumento circular. Cuando yo digo que la Biblia es autotestiguadora, es decir, que la Biblia es la que reconoce también que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia da testimonio de ella misma y que no se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios teniendo una autoridad mayor que la misma Biblia. Si un ateo, si un antiteísta me escucha decir esto, dirá, pues eso es un argumento circular y no es válido. Bueno, pues yo le diría a un antiteísta que me dice que la Biblia es la palabra de Dios porque la misma Biblia lo dice, si él me dice a mí que eso es un argumento circular, pues yo le diría a él que para él la Biblia no es la palabra de Dios porque él lo dice. Y eso también es un argumento circular. Finalmente, que sean las palabras de Dios no implican que el dictado fue el único medio de comunicación que el Señor utilizó. Ya volviendo a características de la escritura y dejando de lado los argumentos antiteístas, debemos dejar claro esto. Las palabras de Dios no solamente fueron dictadas, diferentes procesos. Por eso dice Hebreos 1:1 que de muchas veces y de diversas maneras el Señor habló por medio de los profetas. Las palabras del escritor bíblico eran plenamente suyas, pero también eran plenamente las palabras de Dios que Dios quería que él escribieran. Vuelvo y repito, el autor bíblico no dejó de ser él, no entró en un trance, no blanqueó los ojos, no fue un autómata, no. El proceso de escritura fue algo muy orgánico, algo muy, y escuchen ese término tan maravilloso, en medio de ser algo tan sobrenatural, se dio de la manera más natural posible. Ellos no entraban en espasmos, ni en viajes por allá todos locos, no, para nada. Pero el autor bíblico sabía cuándo hablaba Dios y cuándo hablaba él. Les aseguro que David muchas cosas habló. Les aseguro que Moisés muchas cosas habló. Les aseguro que Pedro, Pablo, muchas cosas hablaron. Y Dios no hablaba todo el tiempo. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él dice que en una parte él le está dando un consejo a las personas, pero que no lo tomen como autoritativo. Y dice él, no dice Dios, sino digo yo. Digo yo, no Dios. Una cosa increíble, suena maravilloso. Era tal el respeto y la reverencia por ese proceso de inspiración y de revelación en el autor bíblico, que el autor bíblico tenía claro cuando Dios hablaba y cuando era él el que hablaba. Y cuando era el autor bíblico el que hablaba, obviamente eso no quedó escrito. Ellos tenían una vida común y corriente, ellos tenían una vida normal. Y de muchas maneras el Señor les habló, pero el autor bíblico tenía claro cuándo les hablaba Dios. Y finalmente, para terminar la clase del día de hoy, Jesús puede reprender a sus discípulos por no creer las escrituras del Antiguo Testamento, porque lo que hemos dicho en nuestra premisa desde el principio es que las palabras de la Biblia son autoritativas porque provienen de Dios. Y no creerlas o no obedecerlas implican como no obedecer o no creer a Dios. Algo gravísimo. Entonces, esto más que una pregunta, pongámoslo como una declaración, como una afirmación. Jesús puede reprender a sus discípulos por no creer las escrituras en el Antiguo Testamento. Lo puede hacer. Y aquí es donde nos vamos a referir al capítulo 24 de Lucas, de los discípulos camino a Emaús. Lucas 24:25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mis hermanos, los creyentes deben guardar y obedecer la palabra de los apóstoles y de los profetas. Segunda de Pedro 3:2 dice,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces, mis hermanos, desobedecer lo que Pablo escribe era acarrearse la disciplina eclesiástica tal como lo referencia Mateo capítulo 18, que se entrega al creyente a Satanás, que significa expulsarlo de la iglesia por no obedecer la palabra de Dios. Una cosa delicada, una cosa gravísima. Y segunda de Tesalonicenses 3:14, miren lo que dice. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Miren cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, lo que está escribiendo es palabra de Dios y por eso está quedando escrito. Él dice, si alguno osa desobedecer lo que decimos por medio de esta carta, porque mis hermanos, lo que está diciendo Pablo por medio de esa carta es palabra de Dios. No está desobedeciendo sencillamente al apóstol Pablo, está desobedeciendo a Dios. Es claro que sí, el Señor puede reprender y llamar la atención a aquel que desobedezca su palabra. Además, los grandes predicadores de la historia de la iglesia no se han basado en la proclamación de sus propias experiencias cristianas o de las experiencias de otros, ni tampoco de sus propias opiniones, ideas creativas o talento retórico, sino que bastaron sus enseñanzas en la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Mis hermanos, si estas declaraciones que yo doy en clase hacen que una persona diga, no estoy de acuerdo y no tome clase como sucedió y se los contaba a ustedes la semana pasada, pues no puedo hacer nada. Porque para el creyente es tan autoritativa la escritura que la escritura es la base de su enseñanza, no sus propias experiencias, ni tampoco sus opiniones, ni sus ideas creativas y novedosas o su talento retórico de contar historias. No, el verdadero maestro que viene de parte de Dios, el verdadero pastor que enseña en la iglesia y viene de parte de Dios, solo proclama la poderosa palabra de Dios, tal como la escribió el Señor, y expresando y enseñando lo que quiso decir el Señor, no lo que quiere decir otra persona. Esencialmente, se pasaron en el púlpito todos los grandes predicadores de la historia señalando el texto bíblico. Y en efecto le dijeron a la congregación, esto es lo que significa este versículo. ¿Ven ustedes también ese significado aquí? Entonces deben creerlo y obedecerlo de todo corazón, porque Dios mismo, su creador y Señor, les está diciendo esto mismo. Obedezca, obedezca. Así que podemos concluir hoy con esta primera gran enseñanza de las Escrituras, que en cuanto al marco de la clase de la autoridad de las Escrituras, si todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Por esa razón es tan importante que todo creyente entienda la autoridad de las Escrituras. Y esto se le conoce a mis hermanos como la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Inspiración verbal significa que todas las palabras que aparecen en la Biblia son palabra de Dios. Y cuando se habla de inspiración plenaria es que cada una de esas palabras es palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la inspiración verbal y plenaria, estamos hablando de los originales, ¿no? Cuando hablamos de copias, las copias han podido tener ciertas modificaciones porque antes de la imprenta, la labor de sacar copias, ustedes saben que la palabra de Dios fue escrita en pergaminos o en papiros que eran biodegradables y con el tiempo se dañaban, se deshacían. Entonces había que sacar copias. Y aunque el autor bíblico tuvo sumo cuidado en los originales de escribir solo lo que decía Dios, antes de que llegara la imprenta, el único proceso que se podía realizar para sacar una copia era que tomaran esas cartas y puntualmente otra persona las copiara. En ese proceso de copiar las escrituras, en algún momento algún copista, no de maldadoso, sino por el mismo proceso humano de hacerlo a mano, podía añadir algo. Por ejemplo, habían copistas que ponían pies de página donde querían explicar algo, pero moría el copista o era reemplazado
y el copista que venía inmediatamente después tomaba ese pie de página como palabra de Dios y lo añadía. Eso se conocen al día de hoy como adiciones tardías. Y se cree que con el paso del tiempo, antes de que existiera la imprenta, esos pie de páginas o esas aclaraciones que hacían algunos copistas, que no van en contra de las escrituras, ninguna de ellas, y que son una ínfima parte, es decir, un 1%, 1.5% de la escritura, pudieron haberse pasado. Pero hay algo que se llama la crítica textual, mis hermanos, y la crítica textual es algo maravilloso. La crítica textual nace con el propósito de desvirtuar la Biblia como palabra de Dios. La crítica textual nace como una ciencia que estudia los escritos más antiguos para ver qué tan veraces son las copias al día de hoy de los originales. Y hay dos maneras de evidenciar si una obra antigua es fiel al original. Y una es la cercanía entre fue escrito el original y la primera copia que hubo. Entre más cercana sea la primera copia al original, es más fiable esa copia. Y segundo, el número de copias. Entre más número de copias haya de ese original, hay más posibilidades de compararlas y saber realmente lo que quiso, lo que decía el original. En el caso de la Biblia es uno de los libros comprobados a través de la crítica textual, el libro más veraz de todos. La misma crítica textual que nació para desvirtuar la Biblia, ahora la corrobora. Imagínense esto. Imagínense esto. Por ejemplo, nosotros tomamos un libro como los discursos de Platón. De los discursos de Platón, entre el original de Platón y la primera copia que hubo, pasaron como 900 años. Y luego, si se recopilan todos los discursos de Platón, vamos a ver que hay como 90, 100 copias. Podemos hablar también de lo que dijo Aristóteles, de la Ilíada, que se cree que está incompleta, de la Odisea, y vemos que entre el original y la copia pasaron cientos de años. Y las copias son pocas, y lo interesante de esto es que nadie pone en tela de juicio los discursos de Platón, nadie pone en tela de juicio lo que dijo Aristóteles, nadie pone en tela de juicio lo que dice la Odisea o la Ilíada, y ni sabemos si están completas o faltaron capítulos de esa historia tan maravillosa mitológica. Pero cuando hablamos de la escritura, ahí sí la gente pone en tela de juicio. Alguien podría estar escuchando lo que estoy diciendo y dice, "Ah, entonces la Biblia que yo tengo tiene adiciones, o sea, alguien así sea de manera accidental pudo adicionar algo a la Biblia". Sí, mis hermanos. Y por la crítica textual podemos identificar plenamente cuáles fueron esos textos. Y ninguno de esos textos, el 100% de esas adiciones tardías, el 100%, ninguno de ellos contradice la escritura, avalando el hecho de que fueron pies de páginas que asumieron el siguiente copista como que hacía parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, el texto del que yo voy a abstenerme de predicar este fin de semana es este, donde en los ayes habla de que los fariseos explotaban a las viudas para sacarles interés. Está hablando de una actividad que es cierta en esa época, pero que cuando el Señor dio el discurso de los ayes, Él no lo mencionó. Y nos tomamos tan en serio las Escrituras, y las Escrituras son tan autoritativas para nuestra vida, que aunque está hablando de un fenómeno social verdadero, no lo nombramos porque el Señor no lo dijo. Y como queremos ser lo más fieles a lo que dijo el Señor, nos abstenemos de usar ese texto. Hay uno más todavía importante, la mujer adúltera, la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, que está, si no estoy mal, creo que son los primeros versículos de Juan capítulo 8. Yo cuando pasé ya predicamos todo el Evangelio de Juan en la iglesia, los 21 capítulos, y cuando llegamos a ese momento, nos abstuvimos de predicar, yo me abstuve de predicar la historia de la mujer encontrada en adulterio. Porque las copias más antiguas del Evangelio de Juan no registran esa historia. No dudamos que existió esa historia. No dudamos que es una historia que enriquece y nos muestra el carácter del Señor Jesús maravilloso. Pero por no aparecer en las copias más antiguas, significa que fue una edición tardía, que hizo un copista en su buena voluntad de expresar el carácter maravilloso del Señor Jesús.
pero nos tomamos tan en serio la autoridad de las escrituras que no lo hacemos. La nueva versión internacional, para aquellos que les sorprenda esto que estoy diciendo y digan, ¿cómo así? La nueva versión internacional ya toma una posición, y si ustedes leen la nueva versión internacional, en los pies de páginas muestra cuáles son las adiciones tardías, ahí las encuentran. El verso tal no aparece en los manuscritos más antiguos. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta. La Reina Valera sí copia, sí muestra todo. Pero entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque hay personas que dicen, la Biblia no es autoritativa, porque a la Biblia se le añadieron cosas. Bueno, técnicamente sí, pero ninguna de las cosas que se añadieron van en contra de la Escritura, sino que avalan lo que dice la Escritura. Y si sumamos las adiciones tardías, no son ni un 1% del 99% de la Escritura de la palabra de Dios. Palabras más, palabras menos, mis hermanos, lo que estoy diciendo es, la Biblia que tenemos al día de hoy es completamente fiable es. Y de hecho, que ese 1% de adiciones tardías exista, ¿saben por qué el Señor permite que exista? Permite que exista para que nos demos cuenta que el hombre tuvo que intervenir en el proceso de escribir su palabra. La palabra de Dios es perfecta porque el Señor la habló, pero existen fenómenos como las adiciones tardías porque el Señor en su soberano poder y pudiendo haber hecho otra cosa, nos llamó a nosotros que somos vasijas de barro y depositó en nosotros que somos vasijas de barro este tesoro que es su palabra. Entonces, maravilloso, gloria a Dios. La inspiración verbal significa que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Inspiración plenaria es que cada una de sus palabras es palabra de Dios. Pero cuando hablamos de inspiración verbal y plenaria, y hablamos de que es inerrante, que es lo que vamos a ver la próxima semana, de que no se equivoca, estamos hablando de los originales, no de las copias. Porque como les he explicado, las copias sí tienen ciertos errores de escritura, no por los autores bíblicos, sino por los copistas que tuvieron la labor de escribir. Y termino con esto, mis hermanos. No quiero que ustedes se lleven una mala impresión de los copistas o de los amanuenses que hacían esta labor. Mis hermanos, estas personas se tomaban tan en serio la escritura que los judíos que sacaban copias del Antiguo Testamento cuando llegaban al nombre de Dios, ese día usaban una pluma nueva y escribían solo las letras del nombre de Dios y botaban la pluma y se iban a bañar y ese día no escribían más, porque así de santo era el nombre de Dios. Y así era de seria la labor que ellos tenían de copiar la escritura, que se la tomaban con el mayor temor de Dios. Si un copista retomaba el trabajo de otro que ya no podía continuar y cometía estos errores, eran errores humanos, pero no por falta de temor de Dios, sino porque sencillamente no había una forma, por ejemplo, de clasificar. Era una época muy primitiva. Entonces, mis hermanos, tengamos esto en cuenta.